El próximo lunes se retomarán las reuniones en torno al itinerario constitucional con el que los partidos políticos buscan avanzar en acuerdos para comenzar un nuevo proceso constituyente. Esto luego que ayer se realizara un primer acercamiento entre la nueva ministra de las Express, Analía Uriarte, y los parlamentarios. Vamos a conversar al respecto. Para eso estamos en contacto con el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. Senador, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy bien, gracias. A ver, le pregunto primero, ¿cómo califica lo que fueron las conversaciones ayer? ¿Qué ánimo se nota para un tema donde, evidentemente, cuando se empieza a hablar de los bordes, podrían haber discrepancias? Hay temas que ya uno ve un consenso entre las fuerzas políticas, pero otros que evidentemente van a ser tema de discusión. Bueno, mira, lo primero que vi fue muy buen ambiente, fue un ambiente de respeto, en el cual cada uno de los presidentes de los partidos planteó una pequeña opinión, porque esto era muy preliminar, hay que fijar la estrategia, y va a ir avanzando bien. Yo creo que aquí lo que falta, que es lo que va a traer el problema en algún minuto, es la proporcionalidad, porque en ese minuto todos hablaron como presidentes de partido, pero hay partidos que son grandes y que tenemos grandes representaciones y otros que tienen muy poca representación. ¿Hay unos que pesan más que otros en esta conversación, senador, entonces? Es que, a ver, mira, este proceso termina, porque claramente va a ser así, en el Parlamento. Y en el Parlamento hay representaciones. Y lógicamente que si, por ejemplo, Renovación Nacional tiene 12 senadores y el Partido Comunista tiene 2, no es lo mismo, porque son 12 votos contra 2 votos. Entonces, hay que hacer una representación y ojalá, voy a dar mi opinión, ¿no es cierto? Yo creo que ahí tiene que haber un grupo de expertos que haga una propuesta, no refundacional, sino buscando las cosas buenas de este texto y la historia hacia atrás. Y ojalá sea, no sé, presidida por una persona como, por ejemplo, el expresidente Lagos. Y en Chile, ahí tienen que estar representados en esa comisión todos, digamos. Pero, por supuesto, sí, en la proporcionalidad que corresponde. Ahora, en su opinión debería una comisión de expertos. ¿Eso de alguna manera es distinto a la opinión que tiene, por ejemplo, el propio presidente Gabriel Boric con respecto a que tiene que crearse una nueva convención constitucional, que en ese caso podría tener una comisión asesora de expertos o no? Pero dentro de las opciones, el gobierno ha sido bastante claro en que la convención constitucional tiene que realizarse nuevamente sí o sí. ¿Cómo lo ve usted en términos de estas conversaciones y también con esa proporcionalidad que apunta? Porque claro, el Partido Comunista tiene 2 votos, pero es parte también de la coalición oficialista. Por supuesto, pero aquí el mandato fue bastante claro el día domingo. Primero hay un rechazo al gobierno del presidente Boric impresionante, y después de como lo vimos actuar, que quería poner, no sé, a un subsecretario a cargo de Carabineros que hablaba y denostaba a Carabineros, es porque el presidente Boric tiene muy poca experiencia. Sí, senador, pero se puede determinar, perdón que lo interrumpa, se puede determinar a ciencia cierta o en concreto de que el resultado del rechazo a la propuesta de nueva constitución está ligado íntimamente a una baja valorización del gobierno de Gabriel Boric cuando son temas distintos. Evidentemente que hay un análisis que hay que hacer. Es que lo que pasa es que yo creo que por lo menos todas las conversaciones que yo cuando estuve en la calle era una mezcla de un mal texto y de un gobierno, digamos, dudativo y que además ganó con una campaña y ha hecho otras cosas. O sea, ellos estaban a favor de los retiros, después estaban en contra. Querían el IFE, después que producía... hablaron y denostaron al presidente Lagos y a toda la concertación, y hoy día están pidiendo a Whitty nombrando ministros o ministras de ese sector. Pero mira, aquí lo siguiente. Yo creo, y eso es una cuestión que hay que definir y acordar entre todos, que el presidente Boric primero tiene que aclarar lo que costó, porque al parecer el proceso constituyente, que terminó en un tremendo rechazo, costó una fortuna, muchos millones de dólares que se gastaron y que se botaron a la basura. Porque esa es la verdad. Entonces, pensar que vamos a hacer otra elección que sería entrada, después de elegir constituyentes nuevos para el mismo baile, yo creo que la gente no está de acuerdo con eso y tiene claro que en Chile hay gente que tiene que ser representativa de la sociedad chilena, ¿no es cierto? Gente que pueda hacer una nueva constitución y validada, por supuesto, por un plebiscito, pues, por un plebiscito de salida.
Ahora, esa es mi opinión, ¿no? sí, por supuesto, sí, por supuesto. Estamos conversando y esto es parte también del diálogo que ustedes están sosteniendo en el Congreso. Ahora, dentro de ese análisis quería preguntarle por esa frase que usted nos entrega, senador, de que fue un trabajo que finalmente fue echado a la basura porque finalmente el 62% de 13 millones de votantes que estuvieron el domingo rechazaron la propuesta de nueva constitución. Pero se puede llegar a ese punto de decir que fue un tiempo completamente perdido. Muchos dicen, a ver, ojo, porque dentro de esto, de hecho, desde sectores como su propio sector, la derecha, ya se ha abierto a temas que hace 3 años, 4 años era impensable. Un Estado social y democrático de derecho, a tener organismos paritarios, a finalmente consagrar también lo que son los derechos sociales, que fueron parte también de la discusión en la Convención Constitucional. De hecho, se nota un ánimo distinto, no solamente en la oposición, sino también en una conversación con el oficialismo. Mira, primero, ser súper claro. Gastarse, no sé, 65 mil millones de pesos para esa conclusión. Creo que hay necesidades urgentes de gente en Chile clarísimas. Pero hay necesidades urgentes que también han sido parte de esta conversación, pues, senador, y pensando en 40, 50 años también. Quiero complementar eso. Pero resulta que aquí, a mi juicio, los constituyentes... Oye, yo estuve por el apruebo. Yo creo que hay que hacer una nueva constitución. Yo sueño con eso. Pero se la farrearon, pues. Porque además esta cuestión fue una masacre política. Aquí no se respetó a nadie. O sea, el tema fue muy complicado y la gente no está dispuesta a que se gaste una fortuna de nuevo en un proceso que ya se sabe. Es cierto que parte de la crisis es que sectores de la derecha nunca quisieron hacer cambios ni reconocer cosas que había que hacer, como por ejemplo la exconcertación o la nueva mayoría que en el Senado, en la Cámara de Diputados y en el mundo político jamás defendió su legado. Parece que como que no han gobernado nunca, cuando hay que reconocer que este país, ¿no es cierto?, es un país que está mucho mejor que antes, que tiene problemas que hay que arreglar, es cierto. Pero este país no tiene nada que ver al que conocimos hace 30 años atrás. Y ellos son parte de esto. Entonces, claro, aquí hoy día tenemos un gobierno que es bien intencionado, que es voluntarioso, pero de puros jóvenes que tenían la varita mágica que arreglaban todo y no han sido capaces de arreglar nada y se han dado vuelta la chaqueta en todos los temas. Fíjense que la historia los mata. Todo lo que las leyes que se hicieron y se plantearon para combatir la delincuencia y el terrorismo votaron en contra. Y hoy día están desesperados haciendo lobby con nosotros para que aprobemos, por ejemplo, un estado de emergencia acotado. O sea, lo que decían antes, hoy día es distinto. ¿Por qué? Porque aquí se ha demostrado que la experiencia también vale y que los jóvenes con la varita mágica no eran la papa, porque hoy día estamos en un problema tremendo, vamos a entrar en una recesión económica y el país se empezó a polarizar. Gracias a Dios, la elección del día domingo, Chile dio un mandato de sentido común tremendo. Aquí no ganó la derecha el domingo, no se equivoquen, ni ganó la izquierda. Aquí ganó Chile, ganó el sentido común, perdió la soberbia, perdió la prepotencia. Y eso ya se sabe. Entonces, refundar Chile no hay para qué si tenemos gente experta de distintos colores políticos, distintas posiciones, si se hace una cosa bien hecha, representativa, planteada por académicos y distintas personas del mundo real de Chile, claro, se puede hacer una cosa impecable. Sin convención constitucional con un representante elegido en una elección. ¿Es su opinión? Esa es mi opinión. Además hay una cosa que hay que empezar a decirla. El Parlamento, no hay ningún diputado, ni diputada, ni senador, ni senadora, que no represente, pues, si nosotros fuimos elegidos democráticamente. Yo saqué 290.000 votos. Yo represento una región, no me represento solo. Y cuando usted habla con un senador, una senadora, un diputado, todos tuvieron una elección. Y la gente dijo, no queremos este nuevo texto. Y bueno, tiene que haber un acuerdo político, ojalá transversal, en que todos tengan que ceder para una nueva constitución. Pero no le mintamos a la gente, pues. Si el propio ministro Izaguirre, que estaba por el apruebo, dijo que si se aprobaba el texto constitucional, no era que al otro día se acababa el problema de la salud, pues.
y que se acababan las listas de espera. Estaba bien y que todos los dijera, problemas. pero estaba bien que dijera eso, pues, si efectivamente era así. O no Correcto. se iban a terminar las listas de espera, por ejemplo. A ver, correcto, porque el ex ministro Izaguirre es una persona seria, pues. Entonces las personas serias dijeron la verdad, pues. Y aquí el gobierno del presidente Boric, que no está entrando al segundo tiempo, como dicen, porque eso es falso. El primer tiempo está partiendo hoy día, Sí. porque ellos mismos se amarraron a que el éxito de su gobierno, porque estaban muy seguros, era la constituyente. Sí. Ahora, el se gobierno y el preocuparon, presidente Boric en vez de- tampoco apuntaron, perdón ahí, o los ministros, yo no recuerdo una declaración concreta, uno podría leer entre líneas, digamos, pero que una nueva constitución, que se aprobara la propuesta de nueva constitución, iba a solucionar de un paraguaso, digamos, un problema de un día para otro. De hecho, el propio presidente Boric dijo reiteradas veces de que este era un proceso y que evidentemente no era la panacea, pero era un punto de partida. Sí, pero dijo algo, que su programa, que es lo mismo que le estoy diciendo yo, pero en palabras más elegantes, que su programa dependía del apruebo, que con esta constitución no se podía hacer su programa, lo que es falso. Se puede hacer perfectamente con esta constitución, pero Chile nos mandató para hacer una nueva y ese es el compromiso. O sea, yo no he visto a ningún parlamentario que diga, por lo menos de los que estaban en esa reunión, nosotros queremos modificar la constitución del 80. No, aquí está hablando de hacer una nueva constitución que nos una, que sea para todos. Pero no seamos ingenuos, si el gobierno estuvo concentrado e influyendo dentro de la constituyente. O sea, muchas de las aberraciones que tenía este proyecto venían del propio gobierno. Sí, esta tranca, por ejemplo, de que no pudiera existir una defensoría de las víctimas, pero sí había que darle derecho a los presos o a los delincuentes, o que una persona condenada por narcotráfico podía ser candidato a cualquier puesto político. Son cosas que son muy graves y que se dieron como normales. Entonces hoy día, con esa experiencia, se puede hacer una nueva y buena constitución transversal, con participación. Fíjense que la presidenta Bachelet hizo un proyecto en que tuvo una cantidad de cabildos inmensos. Ahí hay mucha información y mucha participación ciudadana. Este proceso también. Lo que pasa es que cuando usted analiza, por ejemplo, yo le quiero decir lo siguiente, se hizo todo este cuento de participación ciudadana por internet para poder poner temas en la constituyente. Y, por ejemplo, la vida, el aborto, fue la que tuvo más votos y ni siquiera fue tratada. Entonces, ¿de qué participación ciudadana me hablan cuando no se respetaban los votos de la misma gente que estaba planteando? Y así hay un montón de ejemplos. Valga la redundancia, por ejemplo, se votó más de 12 o 13 veces la posibilidad de hacer una defensoría de las víctimas y fue rechazada 12 veces. O sea, no lo querían hacer. Entonces hoy día, que hay un ánimo, como decimos en el campo, todos tenemos, hablemoslo así, los cachos blandos. Aquí tenemos un mandato de la gente de sentido común mayoritaria de Chile de hacer una nueva constitución transversal que nos una y que sea buena. Y con los cambios, muchos de los que tú dijiste. Yo estoy de acuerdo en una constitución que consagre los derechos sociales, por ejemplo. Senador Manuel José Sandoz, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros en Canal 24 Horas. Que tenga buen día. Gracias, buenos días. Un abrazo, gracias.